¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta sesión asincrónica en la que vamos a compartir nuestra siguiente temática del curso acerca de la entrevista en radio. Creo que la imagen que se muestra ahí en esta primera diapositiva pues es parte de lo que idealmente reconocemos cuando nos hablan de una entrevista en radio, que puede ser pues dos personas de una manera coloquial o conversacional hablando sobre un tema. Entonces, vamos a tratar de compartir este tema interesante y pues este es un recorrido por las técnicas, tipos y fases de la elaboración de la entrevista para radio, presentado por la doctora Susana Herrera Damas, que es pues el documento de apoyo que estamos compartiendo con todos ustedes. Para empezar, diríamos quizás ya en aspectos puramente teóricos, técnicos y de conocimiento académico, nos preguntamos qué es la entrevista radiofónica. En una definición bastante sencilla, la doctora nos indica que es un modelo para representar la realidad basada en una conversación entre un comunicador, un periodista y una persona que tiene algo importante que comunicar desde diferentes aspectos que pueden considerarse entre lo académico, lo cultural, lo político o simplemente porque es un líder importante de una comunidad o de una instancia que es relevante para el contexto social. Ahí está esa definición en tres líneas, pero que representa una verdadera, un verdadero trabajo periodístico, llevarla hasta la radio. ¿Qué objetivo tienen? Pues interpretar una realidad para quien va a escuchar a través de todo ese bagaje de información, conocimientos, opiniones o a través de la personalidad que tiene el entrevistado. Ese es el objetivo. Interpretar una realidad para quien nos escucha. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es que permite acceder a una fuente primaria, o sea, de primera mano de información sin mediación del periodista. O sea que, pues esa imagen que se ve ahí, ¿verdad?, entre dos personas conversando, esa es la fuente primaria. Estamos obteniendo la información de una fuente primaria que es verídica, que es objetiva, sin pues que yo tenga que decir, me lo contaron o lo supe a través de, ¿verdad? Es una activación que permite desde la propia fuente primaria la información oficial. Muy bien, ¿por qué entonces este tipo de trabajo periodístico de comunicación es tan importante llevarla a la radio? ¿Por qué? Pues ahí ven ustedes 4 aspectos importantes. El poder de convencimiento, porque es una fase importante, tiene un enorme poder persuasivo sobre quien escucha. Si hacen un llamado a la acción, seguramente pues tendremos esa persona que está hablando, nos está persuadiendo a actuar, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un enorme poder de convicción. ¿Por qué naturalidad? Pues el entrevistado se manifiesta con espontaneidad, ¿verdad? O sea, estamos conversando y lo que va a decir sale de su corazón, de su mente, de forma espontánea, ¿verdad? Y lo va a manifestar, salvo que él esté preparado para no decir la verdad, pero regularmente siempre
estamos frente a alguien cuando lo estamos entrevistando, y si lo hacemos de manera espontánea, pues sus mismas respuestas serán recíprocas, ¿verdad? También porque la expresividad transmite emociones y le da matices a la voz, transmite emociones, efectivamente, porque si es alguien que nos está contando una historia triste, seguramente nosotros como oyentes, pues se va a poder, a través de las ondas de la radio, vamos a poder percibir esa emoción de tristeza. Y si a eso le agregamos que su voz, pues de repente se quiebra o está alegre o está triste, pues entendemos, interpretamos que hay una fuerte emoción en lo que está diciendo, ¿verdad? Y el último, que dice acceso directo, pues el oyente accede, como ya lo dije anteriormente, a una fuente primaria sin intermediarios. Eso hace que la entrevista en radio sea atractiva, sea llamativa, sea, pues quizás juegue un papel importante dentro de la comunicación entre un periodista y alguien que tenga que decir algo importante. Hay, según este material de apoyo, dice que hay dos tipos de entrevista: la entrevista de declaraciones y la entrevista de personalidad. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La de declaraciones dice que en esta importa el qué se dice, el contenido de la información proporcionada por el entrevistado. Digamos que voy a entrevistar al diputado, al alcalde, al presidente de la República. ¿Y qué va a interesar? No nos va a interesar su vida personal, no nos va a interesar lo que está pasando en su casa o con sus vecinos. Nos va a interesar qué está haciendo, ¿verdad? El qué está haciendo. Si es el alcalde, por el pueblo; si es el diputado, por la región; si es el presidente, por el país, ¿verdad? Entonces, es una declaración que estamos obteniendo a través de una entrevista. Y la entrevista de personalidad y dice que la entrevista de declaraciones se centra en hechos, datos y opiniones sobre temas de actualidad o especialización, ¿verdad? Bueno, la entrevista de personalidad, importa el quién lo dice. Si es el médico del centro de salud, si es el profesor que tiene pues una tarea o hace un trabajo extra, aparte de ser director y dar clases, ayuda a los niños a qué sé yo, a hacer deporte. Y entonces el profesor es el ente principal de la entrevista, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motiva? En fin, tendrá sus razones, ¿verdad? Y entonces ese personaje se convierte en el centro de interés de nuestras preguntas y por ende de nuestra entrevista, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro esta división en los tipos de entrevistas, quiénes son o a quiénes nos referimos cuando hablamos de entrevista de declaraciones, y a quienes representan hacerles una entrevista de personalidad. Creo yo que el trabajo de campo que vamos a hacer nosotros va enfocado en la segunda parte, o sea, en el segundo tipo de entrevista, para que ustedes vayan pensando en la formulación de sus preguntas. Entonces, por ejemplo, ahí dice entrevista a Arturo Pérez, Eduardo Galeano o Rosa María Calaf en el programa Siluetas de Radio. Este es como un ejemplo que muestra el documento donde pues hacen una entrevista con esta característica de personalidad a estos personajes. Tipos de entrevista entonces según la estructura: conversacional y
sigue la estructura natural de una conversación. Creo que esta característica de la conversación es válido para una y para otra, ¿verdad? Y la otra es la interrogativa, pues que creo yo que tenemos que organizar una serie de preguntas, una batería de preguntas que consideremos nosotros pueden ayudarnos a ahondar en el tema que nos toque que platicar con nuestro entrevistado. La estructura conversacional permite mayor fluidez y naturalidad. Creo que la conversación en una entrevista es interesante porque nos permite como entrar en confianza, ¿verdad? Y luego dice, la interrogativa se utiliza como recurso para dinamizar momentos específicos en entrevistas de mayor duración. Pero lo conversacional y lo interrogativo se pueden mezclar, tanto para una como para otra, por si están pensando en que un tipo de conversación es solo para un tipo de entrevista. No, aquí podemos jugar con estas dos características a la hora de estar frente a nuestro entrevistado. Entonces, hay también tipos según emisión y la situación comunicativa. Según la emisión, puede ser en directo, o sea, yo puedo estar en la calle, hay un hecho lamentable o hay una situación que hay que compartir con la audiencia. Yo puedo hacer una entrevista en directo hacia el medio, ¿verdad? Para salir en vivo, como lo hacen a veces los Facebook Live, ¿verdad? Que están transmitiendo y de repente pues se aparece alguien a quien entrevistar. Ese es para que hacer esa comparación, ¿verdad? Que es en directo. O puede ser en diferido, como es que lo que vamos a hacer nosotros. Primero organizamos todo, hacemos la batería de preguntas y en base a eso pues vamos y contactamos a nuestro entrevistado y lo grabamos para luego producirlo. Ese es en diferido, o sea que va a salir no en el momento, sino vamos a preparar el material para que pueda salir mucho después. Según la ubicación, en el estudio, o sea, en la cabina de radio y en el lugar de los hechos, como lo que ya comenté, que puedo estar yo en el desarrollo de una manifestación, en el desarrollo de un desfile, en el desarrollo de, qué sé yo, de una conferencia. Y entonces puedo hacerlo en directo desde el lugar de los hechos. O puedo hacer en el estudio directamente, también va a salir en directo porque estamos en vivo. Y puede ser a distancia, bueno, ya no existe solo el teléfono, sino también las redes sociales, ¿verdad? A distancia desde algún lugar, a través de Facebook Live o a través de, qué sé yo, una llamada por WhatsApp, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante esta parte de los tipos según la emisión y situación en la que queremos transmitir información. Aquí está, esto es importante, las fases de elaboración de la entrevista. Dice que en la primera fase, la fase 1, pues es importante tener un objetivo y una justificación. Determinar el tema, el tipo de entrevista y elegir, por supuesto, a quién vamos a entrevistar. Eso está como para hacer, como ya lo han hecho en otras oportunidades, la ficha técnica, ¿verdad? ¿Qué lleva la ficha técnica? Pues sus datos y después como primer paso, en la fase 1, el objetivo y justificación. La fase 2, pues ya viene, es parte de lo que ustedes van a investigar, estructurar y redactar preguntas, documentación y un primer machote del guión. La fase 3, confirmar detalles previos a la entrevista. Puede ser un primer contacto, ¿verdad? Donde yo le solicito fecha, hora, día, que nos podemos reunir para agendar esa fecha y poder estar pues listo para el día que toque hacer la entrevista. La fase 4, que es la realización, es la propia entrevista, ¿verdad? Ejecutar la entrevista con técnica adecuada,
siempre considerando los criterios periodísticos. Y 5, la evaluación, analizar los resultados, qué se aprendió, qué no me pareció, qué no me pareció del entrevistado, y evaluación para un próximo ejercicio, ¿verdad? Esas serían entonces las 5 fases de la elaboración de la entrevista. Esperamos que pues ustedes lo sigan a cabalidad para que el producto tenga, mejor dicho, un resultado productivo. Y entonces aquí ya venimos como desglosando la fase 1, determinación del tema y el objetivo, determinación del tipo de entrevista y elección del entrevistado. Eso ya lo hemos hablado. La determinación del tema, pues hay que ser claros, ¿verdad? ¿Qué información queremos obtener? En la determinación del tipo de entrevista, pues según lo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Que puede ser uno de los dos formatos que vimos, pero yo creo que hice énfasis en uno de los dos, que es el que vamos a seguir, ¿verdad? Y identificar la persona idónea y establecer un primer contacto. Eso es importante porque puede hacer que si le llegamos de una vez y va a decir, no, yo no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer un primer contacto para establecer los lineamientos, si se puede o no se puede, y ver otras posibilidades en caso no se pudiera, pero sí. Entonces hay que agendar día, hora, lugar, ¿verdad? Para poder desarrollar el trabajo de campo. Luego está la fase 2, la documentación y elaboración del guión, preparar conclusión efectiva, redacción de preguntas, la estructura, organizar temas y secuencia lógica. Eso ya va en función de lo que vamos a platicar. Investigar a fondo y del tema, y también investigar a fondo al entrevistado, ¿verdad? Si es médico, pues cuántos años de ser médico, qué experiencia tiene, qué especialidad podría tener. Y si voy a hablar sobre el cáncer de mama, investigar a fondo el tema del cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, aquí hay 2 elementos: investigar a fondo el tema que voy a platicar con él y investigar a fondo a mi entrevistado para yo saber por dónde puedo yo preguntar y hasta qué límite tiene nuestro entrevistado de poder llegar a contestar. Por eso es importante este punto de documentación. ¿Qué requisitos deben de llevar las preguntas que vamos a formular en nuestro primer cuestionario? Digamos, un primer machote para ir como evaluando, ¿verdad? Dice que sean claras y sencillas, evitar lenguaje complejo o lenguaje técnico o lenguaje ambiguo que confunda al entrevistado. Que las preguntas sean directas, no las preguntas cerradas, ¿verdad? De aquello de, ¿usted es médico? Sí. ¿Cuántos años tiene de ser médico? 20 años. ¿Le gusta la medicina? Sí. O sea, ese tipo de preguntas, nada que ver. Son preguntas abiertas. Son preguntas donde el entrevistado pueda ir directamente a la amplitud de sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, ir al punto sin rodeos innecesarios. Formular preguntas concisas sin explicaciones extensas. Suele a veces pasar de que le queremos preguntar algo, pero le damos una vuelta y al final le hacemos la pregunta. Eso evitémoslo, ¿verdad? Tratemos de desarrollar preguntas breves y concisas y directas para que las respuestas sean de igual manera. Y la concreción también es otra de los requisitos: centrarse en aspectos específicos, evitando generalidades. Creo que esto ya ustedes lo conocen y saben de qué hablo, ¿verdad? Hay aquí algunas pautas para no perder de vista cómo formular las preguntas. Evitar preguntas múltiples, no hacer 2 preguntas en un solo turno. Preguntar
Preguntas abiertas, eso es lo que yo les comentaba anteriormente, evitar preguntas cerradas que se responden con sí o no. Eso es clave. Importancia de los porqués, profundizar en las motivaciones y razones. Por eso dice importancia de los porqués. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué usted desarrolla ese trabajo? ¿Qué le motiva? ¿Verdad? Entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor, para su trabajo de campo. El orden de las preguntas es un orden temático, dice, las preguntas se estructuran según subtemas del asunto principal. Entonces, si yo voy a hablar del cáncer, hablo primero de las actividades del cáncer, digamos, un resumen de lo que es la enfermedad y luego, pues puedo referirme si el médico es especialista en cáncer de mama, por ejemplo, ¿verdad? Entonces después de la explicación de lo que es el cáncer, voy a explicar primero lo que es el cáncer de mama y sus efectos. Sencillo, ¿verdad? Para no abordar mucho, porque el especialista es el médico, en todo caso, ¿verdad? Entonces, en entrevistas sobre osteoporosis, dice organizar por causas, consecuencias, síntomas y prevención. Vean, ahí hay toda una temática para poder abordar un tema en función de un médico, ¿verdad? Y en el orden cronológico, presentar datos siguiendo una secuencia temporal. Dice, por ejemplo, organizar preguntas sobre pasado, presente y futuro del tema del entrevistado. Si, por ejemplo, estoy hablando con un historiador y le estoy preguntando sobre un monumento que existe en la ciudad o en el municipio o en el lugar donde ustedes viven, entonces voy preguntando con esta secuencia sobre el pasado primero, sobre lo que hoy estamos viendo y hacia dónde va, digamos, ese tema futuro, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar en cuenta esto según los momentos que ustedes se tomen para poder desarrollar sus preguntas, ¿verdad? Y luego viene la realización y hay aquí unos tips interesantes de lo que no se debe hacer, por favor, no se debe hacer cuando se realiza una entrevista. Errores de escucha, dice, hacer sonidos de asentimiento. Por ejemplo, si yo le estoy preguntando algo y él da una respuesta, yo he escuchado en algunas ocasiones que el que está entrevistando, ajá. Por ejemplo, él termina de hacer alguna afirmación, si el entrevistado termina de hacer una declaración positiva, qué bien. No, eso no, esos son sonidos de asentimiento que no se deben desarrollar, ¿verdad? Entonces, usted pregunta, el entrevistado contesta. ¿Usted quiere hacerle una repregunta o quiere comentarle algo o quiere lanzarse la siguiente pregunta? Adelante, pero no con esos sonidos que a veces son molestos. Dejar de escuchar atentamente, hay que estar pendiente de nuestro entrevistado. No estar viendo para otro lado, sino viéndole a la cara. Y el olvidar al oyente, o sea, que alguien nos esté o algo nos esté distrayendo y solo dejemos por un lado al entrevistado hablando y nosotros pendientes de otra cosa. No, hay que estar entre dejar de escuchar atentamente y olvidar al oyente. Es importante estar frente a frente, ¿verdad? Errores de conducción. Si no nos parece lo que está hablando, permítame que lo interrumpa. No, eso es cortar al entrevistado. Dejen lo que hable. Y luego ustedes, cuando tengan la oportunidad, hacen la acotación, pero no cortar la secuencia de lo que él está diciendo. Tampoco mostrar opinión personal. Ya saben ustedes que el periodista es independiente, es idóneo, es imparcial, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros, si lo que él está diciendo no nos parece, no vamos a ponernos a discutir con él sobre el tema, ¿verdad? Entonces
Eso es no mostrar opinión personal y huir de temas complicados. A veces también nos pasa que si el tema se pone así como muy alto, álgido, mejor cambiemos de página, ¿verdad? No, entrémosle. Para eso se preparan ustedes como periodistas o como comunicadores. Y en los errores de actitud, perder la compostura, que quiere decir, de repente estoy molesto porque él está hablando de algo que no me parece y entonces yo contesto mal, eso es perder la compostura. Ojo con eso, por favor. Apostillar constantemente, o sea, digamos que estamos como remarcando algo que ya se dijo y que de alguna manera pues dejemos que el experto lo diga, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué externar opinión personal y entonces dejemos que esto suceda y fluya según la entrevista. Y repreguntar a destiempo a veces suele pasar, pero bueno, son algunos errores de actitud. Tomémoslos muy en cuenta y evaluemos cómo es nuestra actitud frente a los demás para, pues, digamos, tener una actitud positiva, efectiva y de comunicación activa frente a el personaje que escojamos para entrevistarlo. ¿Qué es lo que se realiza? Lo que sí se debe hacer, escucha activa, que ya lo dije, insistir cuando sea necesario y una preparación exhaustiva. Eso va con lo que les comentaba, hacer investigación del tema y hacer investigación de nuestro entrevistado. Preparación exhaustiva. Por eso somos periodistas, somos comunicadores y nos debemos a la búsqueda de la información. Entonces, en la escucha activa dice observar al entrevistado, ya lo hemos compartido, ya lo hemos dicho, insistir cuando el entrevistado evade una pregunta, con mucho tacto y educación, hay que insistir con firmeza. Y preparación activa, tener un buen cuestionario y conocer a fondo al entrevistado y al tema. Ya lo recalqué. Para finalizar, dice, la evaluación final del trabajo es importante. Número 1, evaluar cómo se sintió nuestro entrevistado, si se sintió cómodo y si se sintió cómodo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que él destaca como pues comodidad cuando está hablando? Tal vez porque el tema es muy propio del entrevistado y sabía, ¿verdad? Esa puede ser una respuesta. Ya esto es fuera de la entrevista, ¿verdad? Esto ya es cerrada la entrevista. Usted puede hacer un análisis antes de que el entrevistado se retire para hacerle un par de preguntas. ¿Cómo se sintió cómo se sintió el tema? ¿Cómo se sintió usted hablando? ¿Verdad? Eso es para nosotros y para los próximos ejercicios que tengamos que hacer. Incomodidad del entrevistado, analizar a las causas, esa es la contraparte, ¿verdad? Si él pues no se sintió cómodo, ¿qué le pasó? ¿Cuáles fueron las causas de desconfianza? Si no le gustaron las preguntas, si cree que el tema era muy amplio y no le dio mucho tiempo, o cree que es un tema que él no mucho maneja. Entonces hay que analizar esa parte de incomodidades. Y para ustedes, la práctica continua, la entrevista se perfecciona con práctica constante, una y otra vez. Como siempre, todo esto es también una cuestión de práctica, práctica y más práctica. Eso ya lo saben, como leer y leer, que es lo que nos da pues muchas facilidades para desarrollar este trabajo de comunicación. Bien, creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias. De verdad, sabemos que el trabajo de campo es importante, así es que aquí les compartí parte de este tema tan apasionante para la radio, que es la entrevista, principalmente porque
pues nos toca que enfrentarnos a personas que a veces con las que tal vez nunca hemos hablado o con las que tal vez el tema es un poquito áspero, pero que pues como comunicadores nos toca que enfrentar. Así es que muchísimas gracias, es un placer saludarles y nos vemos en el próximo episodio.